Tenemos que ver un par de cosas hoy que quedaron en el tintero. Lo primero es el operador, eh, el operador ternario, que es parte de la unidad 5. O sea que vamos a volver a la unidad 5 y vamos a ver el operador ternario. El operador ternario es un operador que sirve para reemplazar el if. Por ejemplo, si nosotros tendríamos una nota, ¿sí? Dame un segundo. Ahora sí. Si ustedes tienen una nota, el operador ternario es un operador como todos los demás, pero tiene una característica. Puede reemplazar a un if. O sea, con un solo operador podemos hacer un if. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el if primero y después lo vamos a reemplazar. If nota es mayor o igual a 6. Entonces, vamos a poner así. Max es igual a, o aprobado igual a 1. Aprobado igual a 1. Else, aprobado es igual a 0. Entonces, acá ponemos int aprobado. Y abajo el printf. Porque estoy haciendo todo esto porque ya van a ver. Si aprobado es igual a 1, entonces printf. A ver si esto funciona. Aprobado, perfecto. Con 6 y con 5 tendría que ser desaprobado. Bien. Hasta ahí no hay nada raro, ¿sí? Pero tenemos acá, fíjense, este if que hay acá, ¿sí? Lo podemos reemplazar por el operador ternario. ¿Cómo funciona el operador ternario? El operador ternario es, o sea, ¿se acuerdan que habíamos visto que la mayoría de los operadores eran operadores binarios? O sea, que tenían dos operandos. Por ejemplo, el signo más, que podía sumar dos números, ¿no? Y así como estaba el signo más, también teníamos el más, que era un operador unario. Tenía un solo operando. ¿Sí? El operador ternario tiene tres operandos. ¿Sí? Y van a estar separados siempre por los mismos símbolos. Por un signo de interrogación y por un dos puntos. Y entonces, delante del signo de interrogación va cuál es la condición que nosotros queremos evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, nota menor o igual a 6. ¿Sí? Esa es la condición que nosotros vamos a querer evaluar. Si esta expresión resulta verdadera, el operador va a devolver lo que haya acá. Por ejemplo, yo quiero que sea un 1 lo que devuelva el operador. Y después del dos puntos va a ir qué es lo que va a devolver el operador si la pregunta es falsa. Entonces voy a poner un 0. ¿Sí? ¿Y a dónde va a ir a parar eso? Obviamente a aprobado. ¿Sí? Entonces, y vamos a cerrar con el punto, como todas las sentencias, con el punto y coma. Entonces, en aprobado se va a cargar un 1 si nota es mayor o igual a 6, o de lo contrario se va a cargar un 0. ¿Entiendes? Parece como rara la expresión. Pero sí, de esta forma, yo puedo, en una sola sentencia, cuando hay expresiones simples así, por ejemplo, asignarle
a una variable simplemente un valor, o un 0, un 1, o algún valor fácil, digamos. Algo que yo dentro de un if lo resuelva con solamente una expresión, estos operadores ternarios pueden ser útiles. ¿Eh? Por ahí, también lo que se suele hacer es, o sea, ¿qué es lo bueno que tiene esto realmente? Es que como es un operador, también se lo puede poner dentro de otras expresiones. Porque un if no lo podemos poner dentro de una expresión, ¿sí? Porque el if es una sentencia completa. No lo podemos poner dentro de otra expresión. En cambio, esto sí lo podemos poner dentro de otra expresión. Por ejemplo, un print, ¿sí? Vamos a sacar esto para que vean que funcione primero. ¿Sí? Ahora obviamente no tiene mucho sentido esto porque tranquilamente podría haber puesto directamente la pregunta acá. Pero, esto se puede poner dentro de un printf, por ejemplo. Printf, vamos a imprimir por ejemplo, cuando queremos escribir un plural o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, nota o notas, o cantidades n. Vamos a sacar esto. Si ponemos acá, hay % de caramelo, ¿sí? Si yo voy a poner un solo caramelo, y bueno, tiene que ser en singular, ¿sí? Caramelo. Pero si es más de uno, yo tendría que poner caramelos, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle acá un %C. ¿Sí? Entonces, ahí voy a poner un carácter S, si n es mayor que 1, y no voy a poner nada si es igual a 1. ¿Entiendes? Encima somos pocos, se van. No se vayan. Entonces acá vamos a poner vamos a dejar este espacio para que entiendan lo que está pasando. Entonces, %d es el n. ¿Sí? Hay n caramelos. Bueno, pero para no poner siempre caramelos, entonces acá ponemos el operador ternario y ponemos, si n es mayor que 1, entonces el operador ternario va a devolver la s. Y si no, no va a devolver nada. ¿Lo ven? O capaz que podemos poner acá un 0. O un espacio. Vamos a poner un espacio total, como es un enter. Porque comilla, comilla, un carácter que no tenga nada me da error. ¿Se entiende lo que estoy por hacer entonces? Entonces, si n es mayor que 1, en este caso es 5, tendría que imprimir la s. Entonces va a decir, hay 5 caramelos. Ahí está. Hay 5 caramelos. Pero si yo pongo acá 1, hay un caramelo. ¿Lo ven? ¿Qué les parece? Está bueno el operador. Sí, está bueno. Bueno. Lo pueden usar para estas cosas, lo pueden usar, o sea, esto es algo re trivial, qué sé yo. Ya cuando lo pueden usar, van a sentir que lo pueden usar. Se usa mucho por ahí en los returns también. En los returns directamente, o por ejemplo, si quieren poner acá, podríamos poner otra cosa. Podríamos poner A es igual a 1, B es igual a 3. Y directamente pongo el mayor es, y acá pongo directamente para que borre todo el operador. Entonces pongo si A es mayor que B, entonces devuelve A, porque estoy por devolver, quiero el mayor, y si no, devuelve B. ¿Sí? El mayor es A, si A es mayor que B, o de lo contrario B.
Entonces, si en este caso, va a poner devolver un 3, el mayor es 3. ¿Tiene que ser una pregunta simple o podríamos poner... Pueden usar AND eh, también. Si usan paréntesis, eso. ustedes pueden, no, incluso acá pueden no tener una pregunta, pueden tener un 1. ¿Sí? Cumple todas las mismas condiciones que cumplían el if, una condición del if, el condicional. Ustedes, delante del signo de interrogación, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Sí? Si es distinto de 0, se considera positivo. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, esto lo vamos a dejar como estaba acá. Me gustó este ejemplo para dejar. Digo, para dejarles a ustedes en este. Eh, bueno, pueden hacer un montón de cosas para esto. Ya les puede llegar a surgir la necesidad de usarlo. Un operador ternar. Ya les digo, la ventaja es que están acá. La ventaja es que ustedes pueden poner la pregunta dentro de una expresión como esta. ¿Sí? Sería imposible poner esto dentro de un if. ¿Se entiende? Digamos, no se puede poner un if aquí dentro en el printf. Habría que hacer afuera la pregunta y después poner una variable, qué sé yo. Si quisiésemos escribir exactamente esto mismo con un if, tendría que ser así. Hay tantos caramelos. Y ponemos el C y acá ponemos N y ponerle que acá pongamos el carácter. ¿Sí? Y entonces acá tenemos que preguntar if N es mayor que 1. Si N es mayor que 1, carácter, carácter es igual a S. Ahí está. Else no es a nada. Char carácter. Ahí está. Creo que esto funcionaría. Acá tendré que escribir 2 veces. Ahí está. ¿Estamos? Ahí funcionan los dos iguales. Pero bueno, este es una sola línea. ¿Está? Y es bastante claro igual. ¿Sí? No hace falta poner todo este if y todo. ¿Estamos? Vamos a sacar esto. Y lo dejamos ahí. Ternario. ¿Preguntas de esto? Sí se puede anidar. Se pueden anidar en cualquier lado. Ustedes pueden ponerlo, o sea, en cualquiera de los términos. ¿Sí? En el término por verdad, en el término por falso. Eh, También pueden, en realidad, que no es anidar, sino ponerlo en la parte de adelante, por lo que estaría después. O sea, pueden anidarlo como ustedes quieran. Es un operador. O sea, adentro ustedes pueden usar más operadores. Así que pueden hacer lo que quieran. Bueno, vamos a ver si se levanta porque en un ratito empieza el zoom de este niñito. Bueno, a ver, vamos a poner la reacción. La sintaxis, decís. Ternario 2. Si por ejemplo queremos preguntar ¿qué cosa podríamos preguntar? Sí, el mayor entre tres números. Int A igual a 2 punto y coma, B es igual a 3 punto y coma, C igual a 4 punto y coma. Printf
mayor es por ciento de... Se me va a alargar esto un poco, pero bueno. Vamos a ponerlo acá, más vale. Entonces max es igual a, si A es mayor que B, y acá tendría que ir la parte de verdad. Entonces ahí ponemos, si A es mayor que C, entonces devuelve A. Si no, devuelve, si A es mayor que B, sí, y A es mayor que B, entonces C tendría que ser el mayor. Y ahí viene el si no del otro. Ahora, todo esto podría ir con paréntesis, sí. ¿Sí? Y... ¿qué es lo que queda? Me va a preguntar por B. Si no, acá tendríamos que hacer otra pregunta más. Y si no, este si no es de esta. Si tenemos que usar paréntesis para no perder. Ahí estamos. Ahí resolvemos primero. Listo. Y si no, tendríamos que preguntar todo lo mismo, pero con B. Si B es mayor que C, entonces devuelve B, y si no, C. Esto. B and declare. ¿Cómo que no? Ah, pues puse punto y coma. ¿Por qué no me dice? Ahí. El mayor es 4. ¿Está bien? Sí. Vamos a poner 5 acá. El mayor es 5. Y vamos a ver si pongo un 6 acá. Tendría que ser el mayor es 6. El mayor es 6. Ok, están dando. ¿Sí? Tiene que haber preguntado eso, Constanza. ¿Queda claro ahí? Sin paréntesis deberían dar también. Pero es más difícil para leer nosotros, ¿no? O sea, anda siempre, pero es bastante complejo para decir, a ver dónde cierra. En cambio, si ponemos los paréntesis ahí, queda bastante clarito. Si es mayor que B, entonces, si es mayor que C, devuelve un A. Y si no, devuelve un C. Y si no, a la primera pregunta, si B es mayor que C, ¿vamos? Hay una manera bastante rápida de escribir en una línea el mayor entre tres números. Bueno. Bueno, ya, o sea, todavía somos muy pocos. Todavía somos muy pocos, pero bueno. Operador coma. Y lo de operador coma era la otra cosa que teníamos que ver hoy. Que era lo siguiente. El operador coma es un operador muy raro, que lo que hace es un operador binario, ¿sí? Fíjense, vamos a... Bar. Y es el gran motivo por el cual hay que cuidarse de no poner comas con los números decimales. ¿Sí? Si yo pongo así, bar es igual a, por ejemplo, 2,3. ¿Sí? Printf. Voy a imprimir bar. Por ciento de. El operador coma lo que hace es, toma el primer elemento, lo descarta, o sea, fíjense que está haciendo algo, ¿no? Toma el primer elemento, lo descarta y devuelve el segundo. ¿Sí? Entonces esto
Debería imprimir. Bueno, ¿por qué imprime el 2? Eso es por otra cosa. Vamos a ponerle paréntesis. Hay un gran problema. Encima de eso, el operador coma es el operador coma que menos precedencia tiene. ¿Sí? Ahora, fíjense, ahora va a hacer lo que yo les dije. Va a tomar el primer elemento, lo descarta y se queda con el segundo. ¿Sí? Ahí está. Y vuelve 3. ¿Ven? Y ahí el warning me está diciendo, che, fíjate que esta expresión no tiene ningún efecto el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no hace nada. Porque lo está descartando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no nos diga eso? A ver, vamos a poner un A igual a 1 y un B igual a 2. B igual a 2. Y ahora vamos a poner A más más y B más más. ¿Sí? Entonces, yo dije que iba a tomar la primera expresión y la va a descartar. Papá, ¿sabes cómo se llama este juego? No, pero estoy dando clase, acuérdate que tienes que hacer silencio. Y va a hacer esta expresión, se va a descartar el resultado, luego va a hacer esta expresión y ese va a ser el resultado que va a devolver. Pero ahora tenemos que tener cuidado porque es B más más. Acuérdense que primero usaba el operador, el operando, o sea, B lo usa, o sea que va a poner un 2 en el B, ¿sí? Va a poner un 2 en el B. Perdón, va a poner en bar, va a poner un 2. Y después a B lo va a incrementar. ¿Sí? Entonces, bar, tic, ahí está el 2. Y te dicen, ¿y qué pasó con A y qué pasó con B? Vamos a imprimir. ¿Sí? A va a ser el primero, que va a cambiar. A va a ser 2 y B va a ser 3. ¿Sí? A va a ser 2, B va a ser 3. Y se quedó con el 2. Pero ¿vieron cómo? Porque te dicen, ¿y para qué sirve? Y hay cosas que a veces sirven, a veces no. Ayer alguien en el chat preguntaba si podían usar el operador coma para imprimir las matrices. Ahora les voy a mostrar cómo usarlo. Pero yo les dije también que el operador coma era el que menor precedencia tenía. Y hasta ahora, ¿se acuerdan cuál era el operador que menos precedencia tenía? ¿Hay alguien vivo? El igual, ¿no se acuerdan? Porque teníamos la suma, la resta, qué sé yo, y siempre iban en las asignaciones. Siempre iban en las asignaciones. Entonces necesitábamos que el operador con menos precedencia sea el igual, para que se resuelva todo y al último se resuelva la asignación. ¿Sí? Ahora el operador coma tiene menos precedencia todavía. Entonces, por eso cuando yo hago así, ¿qué pasa? ¿Cuál es el operador con menor precedencia aquí? O bueno, veamos al revés. ¿Cuál es el operador con mayor precedencia? Los signos, los más, ¿no es cierto? Bueno, se van a operar desde derecha a izquierda. Acuérdense que los operadores unarios se van desde derecha a izquierda. Se va a operar primero el del B, se va a incrementar B, pero se va a reservar eso y se va a hacer al final. ¿Sí? Primero se lo va a usar a B. ¿Cuál es el siguiente, el siguiente operador? El siguiente más, ok, se va a incrementar a A, pero va a ser luego eso. Primero se lo va a usar a A. Y todavía no sabemos dónde. ¿Cuál es el siguiente operador? El igual. Bueno, ¿qué se usa? Sí, hay que asignar el valor de A, hay que asignar el valor de A sin sumar a bar, o sea, un 1. ¿Sí? Y después incrementarse A. Ok, está bien. Entonces, primero se va a asignar el A y se va a incrementar. Entonces, bar va a valer 1 y A va a valer 2 luego. Y luego, el resultado de todo eso, el operador igual es un operador que yo les dije que devuelve un resultado. ¿Qué devuelve? El valor asignado. Entonces va a devolver el 1. ¿Y qué se va a hacer con ese 1? Nada. Porque el siguiente operador es el operador coma. ¿Y qué hace el operador coma? Y descarta lo primero y se queda con lo segundo.
y devuelve lo segundo. ¿Y a quién se lo devuelve? A nadie. Y por eso es que vamos a ver un warning ahora. ¿Sí? Ahora cuando yo corra este programa me va a decir, che, fíjate, capaz que querés usar paréntesis o bla, bla. ¿Sí? Ah, bueno, encima no me advirtió nada. Ya comenzó a pagar. Bien. Fíjense cómo cambió el resultado. Ahora vale 1, ¿no? Y si yo pongo acá paréntesis, va a valer 2. ¿Lo ven? La diferencia está en que sin paréntesis se hace esto y se descarta y luego se hace esto. Y con paréntesis se hace esto, se descarta y luego se hace esto. Y ahí recién se asigna a var. ¿Lo entienden? Es medio complicado el operador coma, sobre todo por esta dinámica que yo digo, que se resuelve esto y se descarta. Entonces hay muchas veces que nosotros necesitamos hacer dos operaciones en una. Necesitamos hacer dos operaciones en una. Entonces lo que hacemos es, lo que se suele hacer es, se suele usar un operador coma. ¿En dónde se puede usar el operador coma? En lo que yo les decía, con una matriz, para imprimir una matriz. ¿Están ahí? ¿Estamos? ¿Más o menos me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Porque por ahí me preocupo. No me tengo que preocupar. Bueno, supongamos que acá vamos a ponerla en 0 primero. Después vamos a ver si funciona. Primero que imprima los ceros. Y entonces, acuérdense que para imprimir eso, íbamos a imprimir con por ciento, por ejemplo, 5. ¿Era 5? ¿O era mucho? No, 5. Vamos a poner 5. 5D. Tenemos que imprimir la matriz. Mat. De I. J. Bueno, hay que poner por de indi igual a 0. Mientras que I sea menor que 3. Y más. Y este va a ser J. Va a ser J. Y va a ser J. Y lo que necesitábamos acá era lo siguiente. Para poder imprimir esto de manera correcta, teníamos que usar un print barra N. ¿Le hicieron así ustedes? ¿Una impresión re linda? Esto imprime re lindo. Una matriz. ¿La ven? Lo bueno que tiene esta matriz es que, por ejemplo, si ustedes tienen acá en el medio un -1, ¿sí? Están encolumnados las unidades. Incluso si es un -10, también están encolumnadas las unidades. ¿Lo ven? ¿Estamos con esto? Está dando instrucciones porque tenemos clases de Zoom. ¿Me escuchan bien? Digo, no Sí. entrecortado ni nada por el estilo. No, me escucha perfecto, bro. Bueno. Ahora viene el operador coma. ¿Dónde necesitamos nosotros el operador coma? Nosotros necesitamos que este printf se haga en el ciclo for de arriba, ¿sí? La última. A ver, esperen un segundo. Acá estoy de vuelta. Bueno. Entonces, el operador coma se lo usa acá. Nosotros vamos a querer, en esta parte, justo antes de que se empiece el nuevo ciclo, porque fíjense que ahora está el printf, justo antes que empiece el nuevo ciclo, ¿sí? Del for. Entonces,
lo vamos a tener acá justo antes que empiece el nuevo ciclo. Entonces ahí vamos a usar el operador coma. Acá. Vamos a poner el operador coma y vamos a poner el printf. El printf con el barra. Esta es una manera de hacerlo. Y de esta manera era de una manera pedante de no usar llaves. Porque fíjense que ahora yo no necesito llaves. ¿Sí? Porque yo hubiese necesitado un juego de llaves en el for de afuera, justamente porque tenía dos instrucciones, dos sentencias. El for y el printf. Pero ahora, como puse el printf acá con el operador coma, ya no necesito más las llaves. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace esto? Cuando termina todo este for, viene hasta acá y hace dos cosas, porque ahora está el operador coma. Resuelve esto, o sea, incrementa ahí, y además imprime el barra. ¿Está? Y ahí imprime la matricita. No es necesario que lo hagan así. Muchas veces, cuando yo les digo que hay maneras pedantes de escribir, esta es una. Porque si bien puede servir, qué sé yo, yo hay veces que lo hago. ¿Sí? Pero es como diciendo, no es del todo claro, porque estamos aprovechando el operador coma solo por no escribir las llaves. Qué sé yo. No sé, díganme que ustedes qué piensan. Pues yo no terminé de entender cómo funcionan las llaves. ¿Perdón, cómo? Yo no terminé de entender cómo funcionan las llaves. Las llaves, pero las llaves en general. Pero las llaves siempre. Pero en el caso este Papá, ¿cuándo, Jaime? de la Sí, int, sí. de la matriz. De la matriz, acá, estas llaves. Claro, esas llaves. Ahí vamos, dame un segundo. Ya, ahí te explico. Y bueno, el caos de hacer dos sumas al mismo tiempo. Estas llaves funcionaban así. Nosotros, cuando declarábamos, ¿se acuerdan? Si nosotros inicializábamos una variable, Congeló. y nosotros inicializamos una llave cualquiera, una variable cualquiera, le poníamos así un 3, ¿sí? Ahora, con las matrices, nosotros no podemos poner directamente el 3, porque obviamente no sabemos a qué elemento corresponde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen llaves. En los vectores, vamos primero a los vectores. En los vectores, si nosotros teníamos un vector de 5 elementos, ¿sí? Le teníamos que poner entre llaves cada uno de los elementos, ¿sí? De los 5 elementos separados por coma. ¿Hasta ahí estamos? Entonces las llaves las usábamos así. Poníamos un elemento, entre llaves poníamos separados con coma cada uno de los elementos del vector. 5 elementos y bueno, tiene que haber 5 acá. ¿Estamos? ¿Esa parte te acordás o tampoco? Sí. Bueno, si yo no pongo nada, si yo pongo 3 elementos, quiere decir que faltan 2, ¿qué pasa con los otros 2? Esto no es un error ni No nada. se marcarían. Se ponen en cero. No es que no se marquen, ¿eh? Se ponen explícitamente en cero. ¿Sí? Se ponen explícitamente en cero. Los elementos que faltan se ponen en cero. ¿Sí? Siempre y cuando, por ejemplo, yo acá tengo 3 elementos y acá tengo 5, entonces, bueno, hay 2 elementos que faltan, bueno, esos 2 se ponen en cero. ¿Sí? Si yo pongo así, se pone primero el 1 y luego se ponen todos los elementos en cero, los restantes. ¿Sí? Si yo pongo un 0, se pone el 0 en el primero y después todos en cero los restantes. No se puede poner así. Llaves vacías no se pueden poner. Sí o sí tiene que haber un elemento por lo menos. Entonces, si vos querés todos los elementos en cero, pones un 0 para que se ponga el primer elemento en cero y luego todos los elementos siguientes. Hasta ahí vamos bien. Creo.
Entonces, para las matrices es lo mismo, son dos dimensiones ahora. Entonces, no hay que poner todos los elementos así, uno detrás del otro, sino que vamos a ordenarlos por fila con llaves. Otro juego de llaves, ¿sí? Entonces, vamos a poner otro juego de llaves para la primera fila. Y coma, otro juego de llaves para la segunda fila, coma, otro juego de llaves para la tercera fila. ¿Sí? Está bien claro esto, ¿no? Una llave general para toda la matriz y después un juego de llaves para cada uno de los elementos de la fila. Y dentro de cada uno de los elementos de la fila, vamos a separar por coma todos los elementos que queremos. ¿Sí? Por fila. Por fila. Entonces, si se fijan, es 1, 2, 3 la primera fila, 4, 5, 6 la segunda fila, 7, 8, 9 la segunda fila. ¿Sí? En la no está acá y vamos al primero. Ay, ¿qué es lo que pasó ahora? Estoy compilando otra cosa, evidentemente. A ver. ¿Ori? ¿Qué me está diciendo? Ah, que me olvidé. Fíjense la cantidad de errores que me aparecen y todos por no haber puesto este punto y coma. ¿Vieron eso o no? Eso hay veces que uno también se le pasa. Bueno, se me confundió esto. ¿Para qué tenemos que ver esto otra vez? Ya lo vimos. Bueno, Martín, espera un poco. Son todos difíciles los estudiantes, parece, ¿eh? Bueno. Entonces, ponemos el punto y coma y ahí va. ¿Se entiende lo de estas llaves? Espera, Martín. No, arréglame la cámara. Oh. O sea, de que no Sí, hay nada sí. de entender qué hacían las llaves. Las llaves te las separan por filas, por decirlo así. Sí. No. Es que claro, las llaves se paran por fila. Ahora voy a poner de vuelta lo que hice al principio, que fue seguramente lo que te aparecía. ¿Sí? Entonces, sí, esto creo que lo vimos en la clase pasada, la primera clase de matriz. ¿Se escucha, no? Sí. Entonces, son por filas. Y así como habíamos dicho que si nos faltaba algún elemento se completa con 0, fíjense, si yo le saco elementos acá a la primera fila, ¿ven? Ahí está este 0. ¿Lo ves? Yo puedo hacer eso con Sí, cualquiera. sí. Obviamente, yo puedo hacer eso con cualquiera. Entonces, cada una de esas llaves de adentro representa las filas, todas ordenadas desde la fila 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que el 4 se puso así y después todos los otros están bien. Si faltan filas, quedan todas en 0. Como acá. ¿Ves? Faltan filas, se ponen todas en 0. Y lo que yo hice hoy fue sacarle también esa fila y había puesto un -10 acá, creo. ¿Sí? Hay un 0, era un 0 y un -10. ¿Está? Y entonces, esta llave, vos las ves así y vos decís, ¿por qué? O sea, se ve rara, pero en realidad viene de más lejos. Es que la primera fila, el primer elemento es 0 y el segundo elemento es el -10. ¿Sí? Y yo les había dicho que lo que podíamos hacer era ir diciéndole, no hacía falta, acá yo ¿por qué puse este 0? Porque yo quería en el elemento del medio, yo quería el -10, no lo quería en el primer elemento, entonces necesito un elemento antes. ¿Se acuerdan de eso? Pero hay una manera para decir vos, bueno, imagínate que son un montonazo de elementos, no voy a ir poniendo 0, 0, 0, 0 hasta el elemento que yo quiero poner. Entonces, hay una manera que era diciendo, entre corchetes, qué elemento quería poner y ponerle el valor. ¿Sí? Capaz que esto ya se complica un poco más. ¿Está? ¿Se ve o no? Y si yo, por ejemplo, quiero que esa sea la segunda fila, entonces yo tendría que poner la primera fila en 0.
para que esta sea la segunda fila. ¿Sí? O podría ponerle los corchetitos también. Que la fila 1 sea igual a... Este ya es una expresión terriblemente complicada, pero si lo vamos haciendo pausadamente, sí se entiende. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Parece raro, pero en realidad, ¿qué pasa? La primera llave marca la matriz. O sea, después de esta, la primera llave, van a ir todas las filas. Pero yo no quiero todas las filas. Yo quiero que la fila 1 sea igual a esto que está entre llaves. Perfecto. Y dentro de la fila 1, no quiero que todos los elementos sean 0, no importa. No, yo quiero que el elemento 1 sea igual a menos 10. ¿Está? Es bastante rebuscado, pero bueno. Si no lo pongo así, yo lo tendría que hacer como les puse recién. Poner un 0 acá, coma, y un 0 acá. Para una matriz de 3×3, esto no está tan complicado. Pero si fuese algún elemento cualquiera en una matriz mucho más grande, sí tendría que empezar a poner 0, 0, 0, 0 por todos lados. Y ahí capaz que conviene más hacer la inicialización así bien puntual. ¿Estamos con esto? Viene un tema más difícil ahora. Sí. ¿Alguna pregunta más de...? Bueno, el operador coma al final pasó desapercibido. Esto no es el operador coma, ¿sí? Esto no es el operador coma. Por eso hay que diferenciar. Este sí es el operador coma. Este sí es un operador. El que está acá después del I más más. Sí, este sí es el operador coma. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, les muestro mi setup ahora. Yo estoy sentado en una silla al lado de la computadora porque está... Bueno. Acá está, allá está una computadora con la Raspberry para trabajo. Acá está allá está la impresora 3D. Y acá está la otra computadora con el Zoom en clase. Hermoso, simpático. Así estamos. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que vimos ordenamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Los métodos de ordenamiento. Hemos visto burbuja. Tenemos que ir ahora a... ¿Están viendo? ¿Están vivos? Burbuja. Sí, se está profe, lo viendo todo. estamos escuchando. Hemos visto el ordenamiento por burbuja, donde teníamos dos for, ¿sí? Dos for, que lo que iba haciendo era, el for interno iba recorriendo todo el arreglo preguntando si el elemento i era mayor que el elemento i más 1. Esto, por ejemplo, si era un arreglo para ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces teníamos un for y teníamos el if. Si el elemento que está primero es mayor que el elemento que está segundo, en el caso que estamos ordenando de menor a mayor, entonces teníamos que intercambiarlo, ¿sí? Y dejar el mayor en el i más 1. Entonces hacíamos el intercambio. Y ese for, primero iba hasta n-1, y lo que teníamos que hacer era repetir esto n-1 veces. Y por eso estaba este for acá afuera, ¿sí? ¿Y qué pasó? Habíamos dicho que no hacía falta ir haciendo las últimas preguntas. Entonces lo que agregábamos era el método de la burbuja mejorada. Vamos a poner acá.
mejorada. Vamos a poner método burbuja y mejorada con el menos j. Ahí está. Sin el menos j es solamente método burbuja y método de la burbuja mejorada es con el menos j. Ese que se pone ahí. Menos j, no importa el for de afuera, la variable del for de afuera, agregarlo acá. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va creciendo el for de afuera, no va haciendo tantas preguntas, sino que va quedándose, el for recorre, no llega hasta el final, sino que cada vez se va quedando más cerca. ¿Eh? ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Ahora, vimos también el ordenamiento por selección. ¿Sí? El ordenamiento por selección, ¿qué es lo que íbamos haciendo? Íbamos buscando cuál era el elemento más pequeño dentro del arreglo y lo íbamos poniendo al principio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Recorríamos todo el arreglo y buscábamos el elemento, si el elemento que íbamos recorriendo justamente era menor que el menor. Es como una búsqueda lineal, como cuando hicimos la búsqueda lineal. Entonces, recorríamos todo el arreglo y si encontrábamos uno que era menor que el de la posición en donde estábamos, lo traíamos, ¿sí? En realidad, primero lo íbamos cargando y una vez que encontrábamos cuál era el menor, hacíamos el intercambio. Y hacíamos eso con todos los elementos, pero siempre íbamos preguntando el elemento que seguía. ¿Se acuerdan de esto, no? Creo que en la clase de ustedes me olvidé de poner este índice, ir justamente moviendo el for de adentro, y por eso no dio la primera vez y justo cortamos la clase. ¿Quieren que lo repasemos esto? En el videíto, yo cargué en el video en el Drive, ya está corregida esa parte. O sea, le copié el pedazo de la clase siguiente. Porque justo cuando probamos hacia la apurada, me faltó poner este for. Inicializar este for de adentro con la variable del for de afuera. Entonces, ¿qué va haciendo? Va recorriendo, vamos a poner acá, la primera vez toma este elemento y se fija del resto cuál es menor. ¿Sí? Cuando encuentra un menor, lo cambia, perfecto. ¿Y después qué hace? Se mueve y dice, ok, listo, ahora me preocupo por este. Me fijo si encuentro un menor que este. ¿Se entiende? No, nadie sabe. Entonces, luego, cuando ponemos el elemento menor acá, avanzamos hasta el siguiente. Y ese avanzar y decir, bueno, ahora este es el que voy a considerar mínimo y voy a buscar un mínimo a este elemento y después voy a buscar un mínimo a este elemento con los que siguen, ¿sí? ¿Se entiende? Con los que siguen. Entonces, para eso está este for acá. Entonces, A lo mejor me perdí en algún momento, pero no sí, haría falta hacer como más de una pasada para claro, asegurar de que sean todos mínimos. claro, no. Con una pasada, o sea, tenés razón y estoy nomás. Es así. Tomamos un elemento, vamos a hacerlo vuelta rápido. ¿Sí? A ver, vamos a traer el otro arreglo. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Lo hacemos rápido porque tenemos tiempo. No sé si tenemos tanto tiempo. Ahí ya, con esto ya terminamos. Tenemos el arreglo y tenemos que ir ordenándolo. Usamos el min y el min i para hacer la búsqueda lineal. ¿Tá? Y este temp lo vamos a usar para hacer el intercambio. Y entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Dijimos, íbamos a tomar el primer elemento del arreglo. Vamos a buscar cuál es el menor del arreglo. ¿Cómo hacíamos eso? Poniendo min en el arreglo, el elemento 0 del arreglo, ¿sí? Y el min i en 0. ¿Estamos ahí? Entonces ahí vamos a buscar el elemento menor del arreglo.
¿Y cómo lo vamos a buscar? Con un for. ¿Sí? Y igual a 0. ¿Quién me preguntó esto? Con todo cariño. El yo, pero era no tanto para buscar, sino para ordenar, o sea, Sí, ahora es que todo se ordene ese. Porque, por ejemplo, ahí el 8 cambia con el 3, pero después vas a revisar el No. segundo y te queda el 3 primero. Ah, ¿no? No, primero lo va a cambiar el 8 con el 0. Ahora te voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Yo lo que también hago es imprimir el vector antes e imprimirlo después. Déjamelo mostrar. ¿Sí? Selecciones acá. Digo, la parte de arriba es solamente para mostrar. Vamos a poner impresión. Uy. Impresión. Y acá también le pongo que sea impresión. Para no confundir qué se hace en cada parte, ¿no? Y entonces, ahora vamos a buscar cuál es el elemento. Entonces decimos, sí, arreglo. Acá tendría que empezar desde I. Tendría que empezar desde el siguiente. Si el arreglo es mayor, perdón, si es menor que el min, que lo cambie. ¿Estamos? El min es el elemento 0, que ahora en este caso es el 8. Ahí. ¿Se entiende? Cargué en min el 8. Solo para este caso. Y como es el elemento 0, el índice del min lo puse ahí en 0. Entonces voy a buscar a partir desde la posición donde ahora está el 3, si encuentro algún otro mínimo. ¿Sí? Si lo encuentro, no tengo que cambiarlo. En realidad tengo que decir, bueno, ese es el mínimo. ¿Sí? Entonces voy a rebautizar el mínimo. Ahí. El mínimo ahora va a ser arreglo I. Y el índice mínimo va a ser I. ¿Sí? Y ahí busco cuál es el mínimo. Y hago todo eso una y otra vez, recorriendo todo el arreglo. Listo. Cuando termine el arreglo, yo ya sé cuál es el mínimo respecto de, bueno, el mínimo de todo el arreglo. ¿Sí o no? Ahí voy a saber cuál es el mínimo de todo el arreglo. Porque estoy evaluando todo el arreglo. Cargué el primero y después recorrí desde el segundo, pero recorrí todo el arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Sí, ya se entendió. Voy a hacer el intercambio. Bueno, ahora ya lo hice. Digo, ahora ya me largué a hacerlo. Bueno, digo para que ustedes también vean cuál es la dinámica de lo que estamos haciendo, ¿no? Martín, no te enojes. Primero, ¿qué es lo que debo hacer? Dije primero, ¿qué es lo que debo hacer? Decirle que tu papá está dando clase. Por eso no estoy escuchando. Si te pregunto. Bueno, entonces, y acá hacemos el intercambio. ¿Se entiende? Solamente era... Ahora. Bueno. Muy bien, Martín. Bueno, ¿se entiende esa parte? Listo. Ahí hacemos el intercambio y después, si nos vamos a fijar, el intercambio acá viene. El intercambio no hay que hacerlo con i, hay que hacerlo con min y con mini. O sea, en este caso sería min i, ¿Es min papá? i, sí. Min i. Y acá... Creo que es fácil. Sí, sí, te felicito. Y acá nosotros teníamos el 0 en la primera vez y... A ver, espera que me están desconcentrando de todos lados. Tenemos que cambiar, sí. Acá va el i. Listo. Ahora sí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué íbamos a cambiar? Íbamos a cambiar
el elemento mínimo del arreglo con el primer elemento del arreglo, que es, nosotros dijimos, che, a ver cuál es menor que este elemento. ¿Se entiende ahí o no? Esta parte es la parte clave. Porque ahora yo estoy intercambiando con el 0, porque yo puse acá afuera el 0. Pero, ¿qué pasó? Vos dijiste, che, pero tenemos que asegurarnos con más pasada, porque ahora cambiamos, pues, lo único que hicimos fue poner el elemento menor en el primer elemento de la regla. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar otro for, ¿sí? Para justamente recorrer el arreglo muchas veces. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, mientras que j sea igual a n-1, bueno, necesitamos hacer tanto intercambio, j j más. Y ahora, todo esto va a ser el for hasta acá. Vamos a intentarlo correctamente. Ahí está. Y ahora, la primera vez está bien, es el 0, pero el resto de las veces tiene que ir avanzando esto. Entonces, acá no va 0, va j. ¿Sí? Entonces, la primera vez es 0, pero después va corriéndose. Entonces, ¿qué hace? Va comparando el segundo elemento contra todos, el segundo elemento contra todos. Y acá este es j más 1, vendría a ser. J más 1. ¿Sí? Porque es el elemento que comienza a recorrer desde el elemento siguiente al elemento que estamos evaluando. ¿Está? Y acá, en vez de 0, va el j. Va el j y va el j. ¿Sí? Y ahí lo ordeno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, espera. ¿Esto se te va a pasar? Te sentás cuando quieras. Bueno. Este era el método de selección. Estaba acá. Está acá. Entonces, teníamos dos métodos. ¿Y para qué usábamos el ordenamiento? Porque cuando hacemos búsquedas, hay un método de búsqueda. El método que nosotros vimos hasta ahora de búsqueda era parecido a este, que es una búsqueda lineal, o sea, recorrer todo el arreglo buscando ver cuál es el elemento menor. Pero hay un método que se llama búsqueda binaria. Vamos a poner binaria. Entonces, imagínense que nosotros tenemos ahora un arreglo. Voy a copiar el arreglo y esto. El arreglo no, pero... Vamos a suponer que tenemos un arreglo ordenado, ¿no? Vamos a poner 10 números, pero 10 cualquiera, ordenados. Controlen que esté ordenado lo que voy a escribir en orden de menor a mayor. 32, 40, 53. ¿Cuántos voy? 7. 8, 9, 10. ¿Tengo 10 elementos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo ahí 10 elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a copiar esto para que lo vean. Entonces, yo voy a buscar un elemento. Yo quiero encontrar un elemento. Por ejemplo, yo quiero encontrar el elemento 8. Arréglame la cámara. Yo quiero buscar el elemento 8. Entonces voy a poner un elemento para buscar. Búsqueda. Igual a... Voy a buscar el 8. Me tiene que volver en qué índice está el 8. ¿Sí? Entonces vamos a poner int y me lo va a guardar en int i. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como está ordenado el arreglo... Quiero participar algo. Martín, espera un ratito. Como el arreglo está ordenado, Pero no.
Oh, Pero espera. no por... El nene quiere participar. ¿Por qué? Usted también tiene que participar así como él. Usted tiene que pelearse por participar. Bueno. Entonces, como tenemos el arreglo ordenado, como acá tenemos el arreglo ordenado, y yo quiero buscar el 8, yo lo que podría hacer es partir a la mitad el arreglo, por ejemplo acá, ¿sí? Y preguntar si este elemento es mayor o menor que el elemento que yo estoy buscando. ¿Entiendes? Entonces yo pregunto, la mitad del arreglo. O sea, parto a la mitad del arreglo. ¿Sí? Si el elemento que está en la mitad es mayor, quiere decir que el elemento que yo estoy buscando está en esta mitad. ¿Lo ven a eso o no? Y si yo estuviese buscando, por ejemplo, el 65, entonces yo pregunto acá, che, ¿este elemento es mayor o es menor? No, es menor. Bueno, entonces quiere decir que el número que yo estoy buscando estaría acá. En este caso es 8. Entonces, ¿qué hago? Yo parto a la mitad, el arreglo, y entonces pregunto, ok, Si no voy a partir. Señor, Martín, espera un poquito. Hace silencio. señor, Entonces, espera que tengo que... señor. Entonces, partimos el arreglo a la mitad, y si el Si no elemento puedo- que yo si estoy no buscando puedo- está... Si no oh, puedo. ay, qué descontrol es esto. Bueno, ¿se entiende ese concepto? El que les digo. Ustedes parten el arreglo a la mitad y preguntan si ese elemento es mayor o es menor que el elemento que yo estoy buscando. Como el arreglo está ordenado, esa es la clave, como el arreglo está ordenado, entonces no va a haber problema. Basta. ¿Querés, Oh, querés no una se puede dar clase así. plantita? Necesito que alguien me diga si se entiende igual, profe, no se ¿Le preocupe. querés una flor? Bueno, Sí, entonces se vamos. entiende. Está todo ordenado y se parte la mitad para buscar. Es más Bueno. simple. Entonces, ¿Una planta? vamos a buscar, vamos a poner el elemento menor, mayor y bueno, el elemento inicial, Una planta carnívora. medio y final. ¿Y qué? Entonces, el elemento ¿Y inicial por qué lo vamos a dibujás poner así? acá, el elemento final va a ser el último elemento del arreglo y el medio vamos a poner acá en el medio. ¿Sí? Y ahí vamos a hacer la pregunta si es o no es vamos a hacer la pregunta justamente, si es mayor o es menor. ¿Sí? Y después vamos a ir sucesivamente, vamos a ir dividiendo lo que nos queda del arreglo, preguntando a ver en qué mitad está lo que nosotros estamos buscando. Entonces, la ventaja que tiene esto es que si nosotros, por ejemplo, tenemos un arreglo de 10 elementos, nosotros en 3 o 4 preguntas podemos encontrar cuál es el elemento que buscamos. ¿Sí? Por ejemplo, mire, fíjense en este caso, yo estoy buscando el 8. Divido la mitad y voy a preguntar, ajá, sí, está en esta mitad, y luego tomo esta mitad y, bueno, ya justo cayó en ese elemento, pero si yo hubiese elegido lo corto a la mitad, entonces yo sé que tiene que estar acá, ¿sí? Chau. Y así, con 3 o 4 preguntas, Chau. yo recorro el arreglo completo gracias a que está ordenado. Terminó. Perfecto. Anda abajo. Pero igual quiero seguir jugando. Bueno, juega en silencio. Entonces, si yo tuviese que hacer una búsqueda lineal, ¿qué tendría que hacer? 10 preguntas, porque en el peor de los casos, el elemento que estoy buscando estaría al final. ¿Sí? En cambio, como está ordenado, yo puedo hacer la búsqueda binaria y en ese caso se reduce así, en un logaritmo, se reduce en la cantidad de búsquedas. Lo que está muy bueno porque después, cuando yo tenga 1000 elementos, con hacer 10 preguntas, voy a poder encontrar cuál es el resultado.
¿sí? Vamos a hacer este algoritmo. Entonces, como yo cargué el inicial, ¿qué elemento voy a poner el inicial? El elemento 0, la primera vez, ¿sí? Inicial va a ser igual al 0. El final va a ser igual a el n-1, ¿sí? Porque el elemento final es este. Si son 10, el elemento final es 9. ¿Está? Y el elemento del medio es igual a inicial más final dividido 2. Y acá, inicial y final, estamos hablando de los índices, ¿no? No estamos hablando del elemento, no estamos hablando del 8, por ejemplo, sino que estamos buscando el elemento, o no estamos hablando del 1, sino que estamos hablando del 0, del elemento 0. Y el final no es el 98, sino que es el elemento 9. ¿Sí? Entonces el elemento del medio acá va a ser más o menos este, el 40. Y aprovechamos la división entera, porque hay veces que la división nos va a dar, hay veces que nos va a dar con un elemento de menos, ¿sí? Por ejemplo, si es impar, si por ejemplo cuando dividimos, si nos da 5 y dividimos por 2, nos va a dar 2, ¿sí? Acuérdense de eso, que lo vamos a aprovechar. Entonces, acá hacemos la pregunta. Falta después hacer todo el bucle, ¿no? Pero entonces ahí hacemos la pregunta. Y hacemos la pregunta primero, tenemos que preguntar si el elemento del medio, o sea, el elemento que buscamos, si la búsqueda es mayor que el elemento del medio. ¿Está? Si el elemento de búsqueda, que es el 8, es mayor que el medio, ¿sí? Imagínense esto, si es mayor que el del medio, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es rebautizar el elemento inicial. El elemento inicial ya no es más este, sino que es el que ahora es el medio, ¿sí? Y el medio habría que recalcularlo y ponerlo acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, si la búsqueda es mayor que el elemento del medio, entonces decimos que, bueno, el elemento inicial es igual al medio. Y si no, quiere decir que está del otro lado, lo que hay que hacer es el elemento final cambiarlo. El elemento final, cambiarlo. El elemento final va a ser el igual al del medio. Entonces, dejamos el inicial acá, dejamos el inicial acá, y donde estaba el medio ahora va a ser el final. Y hay que recalcular el medio. ¿Sí? Bueno. Todo eso se hace dentro de un gran bucle. Y ahora hay un detalle con el tema del medio. El del medio yo ya lo busqué y ya lo encontré. ¿Sí? Entonces ahora no voy a usar ese mismo elemento, sino un elemento más. ¿Sí? Entonces, para ir achicando el inicial, este elemento yo ya evalué, no quiero evaluarlo, entonces quiero pasarme a este. Entonces, el inicial va a ser el medio más 1. Más 1. Y si el elemento está de este lado, yo no quiero que este sea mi elemento, yo ya evalué este elemento y ya no lo quiero. Entonces tengo que poner este. Entonces es final menos 1. ¿Sí? Bueno, ¿y cuándo va a terminar esto? Y esto vamos a seguir haciendo un bucle. ¿Alguien está por preguntar algo? Ay, no. Esto vamos a hacer un bucle. ¿Cómo sabemos cuándo termina? Primero, tenemos que ver otra cosa antes. Cuando esto termine, ¿qué pasa si yo lo encuentro? ¿Qué pasa si justo yo lo corto a la mitad? Yo corto a la mitad del elemento y es justo el 40. Ya está. ¿Para qué voy a seguir preguntando? Entonces, lo que vamos a buscar es que nuestro medio, el medio, que nosotros vamos a ir calculando, sea el elemento coincidente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es preguntar si el medio es igual a la búsqueda. Medio es igual a la búsqueda. Y si el medio es igual a la búsqueda, vamos a cargar en este i que yo dejé acá, ¿sí?
vamos a cargar cuál es dónde encontramos el elemento. Entonces ponemos y es igual a medio. ¿Sí? Perdón, siempre acá que yo puse acá medio, no va así. El medio es arreglo. Ahora sí, porque estoy buscando el arreglo. Y acá cuando yo puse búsqueda, acá puse medio, es arreglo medio. Los índices sí, inicial, final, son índices, igual medio es índice. Pero yo tengo que buscar el elemento búsqueda, que es el 8, tengo que preguntarme si es mayor o menor que el elemento del arreglo que está en el índice medio. ¿Sí? Y tengo que preguntar si el elemento del arreglo que está en el índice medio es igual a la búsqueda acá. Por supuesto que si yo lo encuentro, tengo que terminar. Ya está, terminé. Y acá afuera, entonces yo, por ejemplo, pregunto, acá voy a imprimir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si no lo encuentra? ¿Sí? Vamos a poner acá. 20F, el elemento está en % de barra n. Y pusimos i. ¿Sí? A ver si esto funciona. Ah, tenemos que primero decidir hasta cuándo seguir. Lo que se hace es, justamente, seguir hasta que el inicio y el final son el mismo elemento. ¿Sí? O sea, vamos a ir partiendo el arreglo. ¿Sí? Primero, ¿qué pasó? Acá este quedó en inicio y este quedó en final. En el siguiente, vamos a partir a la mitad, supongamos que quedó acá, entonces este quedó en final y este quedó en inicio. Cuando partimos a la mitad, este quedó acá, entonces este quedó en inicial, este quedó en inicial, y este quedó bueno, en el final. Y bueno, el medio justamente fue este, ¿no? Entonces, si yo no... O sea, esto en algún día tiene que terminar, porque acá yo supuse que lo voy a encontrar. Probemos. ¿Qué pasa si yo pongo un 1? Porque yo sé que lo voy a encontrar. Primero pongo un 1 para probar. A ver si lo encuentra. El elemento está en 2. ¿Sí? ¿Está en 2? Sí, está en 2. ¿Ven? Vamos a poner otro. Vamos a buscar el 65. Por fin. Vamos a buscar el 65. El elemento está en 7. Bien, ¿sí? ¿Es el 7? Sí. 8, 9. ¿Está? A ver si funcionan los elementos finales. Que busque el 98. El elemento está en 9. Bien. Y que lo busque en 1. Al 1. El elemento está en 0. ¿Ven? Está funcionando la búsqueda, ¿no? Ahora vamos a imprimir qué es lo que va pasando. Pero ¿qué pasa si no está el elemento? Porque acá está muy fácil. Yo ya sé que está. Entonces lo busco. Nunca va a entrar acá y no va a ser el break. O sea, nosotros tenemos que cortar este bucle en algún momento. Lo que nosotros vamos a hacer es, si los dos elementos, o sea, porque si los dos elementos son los mismos, ¿sí? Si el elemento este es igual, si el elemento final es igual al elemento inicial, entonces ahí lo cortamos. Pero por seguridad, no lo vamos a poner que sea igual, sino que vamos a poner que sea menor o igual. Entonces vamos a preguntar si el inicial, mientras que el inicial sea menor o igual a el final. ¿Sí? Mientras que el inicial esté del lado que tiene que estar, digamos, y el final esté del lado que tiene que estar, vamos a continuar. Entonces, bueno, ahí estaba funcionando. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a poner un elemento que no esté. Por ejemplo, el 4. Buscamos el 4. Y me dice que está en 0. ¿Por qué? ¿Alguna idea? O sea, está imprimiendo esto, ¿no? Está imprimiendo el i. Y el i quedó con un valor cualquiera. ¿Está? Entonces, que justo casualmente fue el 0. ¿Qué es lo que se hace acá?
como cuando buscábamos, ¿se acuerdan cuando hicimos la búsqueda lineal? ¿Qué hacíamos? Poníamos un índice que no existe. Por ejemplo, -1. ¿Sí? -1 no es un índice. Así que nunca esto me va a devolver -1. Entonces yo puedo usar eso para saber si encontró o no encontró. ¿Sí? Esto lo habíamos hecho cuando hicimos búsqueda lineal. Si I es distinto de -1, distinto dije, ¿sí? El elemento está en I. Else, vamos a poner, el elemento no está. Ahí podemos usar el operador ternario. Ahora ponemos, el elemento no está. A ver, vamos a usar el operador ternario. A ver, ¿cómo podemos poner? Ahí tendríamos que usar 2, pero sí se puede usar. Bueno, podríamos decir el operador, no, el elemento no está. El elemento. Podríamos poner % S. Vamos a poner %S barra N. Y entonces acá ponemos %S. Yo no les, sí, lo habíamos visto, ¿no? Es para imprimir cadenas. Entonces decimos, si I es distinto de -1, acá le mandamos el operador ternario, y entonces ahí ponemos, si es distinto de -1, la cadena está en... Ay, ahí, ¿qué hacemos? No, se me complica. Podemos poner otro printf. Acá también podríamos poner otro printf, pero ven que ya se empieza a enquilombar un poco. No, vamos a dejarlo como está. Dejamos para otro lado y el operador ternario. Lo probamos ahí. Vamos a probar primero si funciona. Ahí dice, el operador no está porque era el 4. Y si ponemos el 8 como era al principio, el operador está en 2. ¿Se entiende la búsqueda binaria? Más o menos. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir el arreglo. Vamos a imprimir el arreglo acá. No funcionó. Vamos a imprimir una vez el arreglo y después vamos a ir imprimiendo inicial y final. ¿Vieron? ¿Les quedó o no les quedó claro la búsqueda lineal? La búsqueda binaria, digo. ¿Saben qué vamos a hacer acá? Miren, vamos a imprimir desde inicial, mientras que I sea menor que final. Esto. Y vamos a imprimir el arreglo. Esto. Para que se vea lindo. A ver si se ve. Ahí está. Estoy buscando el 8, a ver. Este for, a ver dónde quedó. Inicial y final. Ahí está bien, ¿no? Final es n-1. Ah, es que acá no, acá tendría que poner final más 1, no vamos a poner menor o igual. Acá. Eso. Ahí. Ahí está, fíjense cómo en 3 preguntas ya lo encuentra, ¿no? Este es el arreglo inicial, ¿sí? Este también, este es el arreglo inicial cuando imprime la primera vez. Entonces, esta vez no hace falta imprimir. Porque la primera vez lo imprime. Ahí está. Esta primera vez el arreglo. Listo. Parte a la mitad, ¿sí? Cuando parte a la mitad del 4 y pregunta, ya la siguiente vez, miren lo que quedó, ¿sí? Inicial y final es esto ya. ¿Lo ven? Y después inicial y final es esto. Y después lo encuentra. Si ponemos otro elemento, vamos a buscar el 65, a ver qué hace. 65. Uy, justo lo encontró, porque cayó justo en la mitad. ¿Lo vieron?
En la segunda mitad. Primero estaba así, cuando encontró, lo partió en la mitad, hizo esta mitad, y justo fue el 65, así que cuando lo encontró salió. Si ponemos el 98... Ahí está. Salud. Salud. Bueno, entonces, tienen la mitad, parte la mitad, fíjense que es desde el 40. Cuando parte la mitad, acuérdense que la mitad era esta. Entonces después dice, arranca desde acá, uno menos. Y ahí lo encuentro. Fíjense que en 3 preguntas, casi siempre lo encuentro en 3 preguntas. Hasta ahora creo que hizo siempre 3 preguntas, ¿no? A ver, acá. Bueno, 2. El 53. Ahí está. ¿Vieron qué rápido que es? Nunca hace más de 3 preguntas. Sí, ¿alguien iba a hacer una pregunta? Una pregunta, Sí. ¿estos diferentes métodos tienen alguna razón especial? ¿Los podemos usar a discreción, el que nos parezca mejor, o hay un consenso de, en este caso se usa este y en este otro se usa este otro? Esto es búsqueda, ¿no? Esto es búsqueda. Nosotros vimos 2 métodos de ordenamiento, que son la burbuja y el de selección, y 2 métodos de búsqueda lineal y búsqueda binaria. Sí, ¿Sí? pero por eso son dos métodos distintos. Sí. ¿Hay alguna razón para usar uno sobre el otro o es...? Sí, imagínate que vos tenés que buscar, algún elemento en particular de un arreglo de 1.000.000 de elementos. ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Búsqueda lineal o búsqueda binaria? ¿Se entiende? Es clara la pregunta, ¿no? Si tenés 1.000.000 de elementos. Algo así no está clara todavía. Bueno, si son 10 millones o si son 1.000.000.000 de elementos. ¿Qué método de búsqueda? ¿Qué Sí, sí, método de búsqueda? en ese caso sí, pero por ejemplo hay Ese es el único caso. Si hay vos tenés un un arreglo, perdón, si vos tenés un arreglo, si fuese este caso mismo en particular, ¿son 10 elementos? No, hace búsqueda lineal. ¿Cuál es? El sentido común. ¿Sí? Fíjate lo que yo tuve que hacer para encontrar un valor. ¿Sí o no? Vos decís, no, me parece que hacer todo esto por buscar 10 elementos no tiene ningún sentido. Vamos a buscar búsqueda lineal. Mirá la búsqueda lineal lo que es. ¿Sí o no? Mira, incluyendo el printf en una sola pantalla, mira. Esto es búsqueda lineal. ¿Está o no está? Chao. Ah, mira, el mismo 8 buscamos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Este arreglo está desordenado. Y en realidad no importa si está ordenado o no está ordenado. Listo. Búsqueda lineal, si vos tenés un arreglo corto, no hay que renegar. Búsqueda lineal, chao. ¿Sí? Ahora si vos decís, no, che, yo tengo un arreglo más o menos largo. Bueno, habría que usar búsqueda binaria. No, pero no está ordenado. ¿Qué hacemos? Ordenarlo. ¿Sí? Bueno, ¿y con qué método? Y ahí está la otra pregunta. ¿Cómo lo ordenamos? Y bueno, usar el método que más fácil te acuerdes. Estoy ocupado ahora. Ahora. Un movimiento cada personaje. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿se entiende eso? Es sentido común. Si vos tenés un miquito muy chiquitito y tenés un arreglo muy grande para buscarlo y ponerse a hacer una búsqueda lineal, te lo prende fuego. ¿Sí? Aparte es posible que no llegues a los requerimientos temporales que tiene tu problema. Entonces necesitas, yo tenía un arreglo, ya te dije, de 1.000 elementos, con 10 preguntas lo resolvés. 1.000 elementos, ¿eh? Si está ordenado, un elemento de 1.000 elementos, con 10 preguntas lo resolvés. Encontrás el valor. De 1.000 Profe, elementos. yo no Sí, entendí mucho eso sí. de si está ordenado o no está ordenado. Porque nosotros tenemos que, este método funciona solamente, el método binario, solamente funciona si el arreglo está ordenado. ¿Por qué? Porque las preguntas que hacemos justamente es, nosotros nos paramos acá, vamos a volver acá al arreglo, yo estoy buscando el 53, ¿sí?
Entonces yo parto el arreglo a la mitad y pregunto si el 53 es mayor o menor que el elemento de la mitad. ¿Sí? Si el arreglo está ordenado, yo voy a poder concluir eso. ¿Sí? Porque si vos tenés un arreglo desordenado, no sabés si el elemento está antes o está después. Porque no está desordenado. Podría estar en la mitad primera o en la mitad segunda. ¿Sí? No podés preguntar si es mayor o menor. O en realidad sí podés preguntar, pero no tiene ningún sentido esa pregunta. En cambio, como está ordenado, como el arreglo está ordenado, y yo digo, che, ¿el 40 es menor que el 53? Sí. Ok, quiere decir que el 53, si está en esta mitad. Porque está ordenado el arreglo. ¿Sí? Entonces, con una pregunta, yo ya me saqué la mitad del arreglo de encima. Ya no hace falta buscar acá, porque si está ordenado, no va a estar, porque si la mitad es 40, si el 53 existe en el arreglo, va a estar en esta mitad. ¿Se entiende? Sí está. Pero bueno, pero ya es un avance. Con una pregunta yo ya tengo la mitad del arreglo listo. O con el 8. Si yo te digo, che, me paro en la mitad del arreglo. La mitad del arreglo. ¿Qué número es? Un 40. Ajá. ¿Es mayor que el número que yo estoy buscando? Supongo que estaba el 8. Recién estaba el 8. El 40. ¿Es mayor que el 8 que estoy buscando? Sí, es mayor. Bueno, listo. Si el arreglo está ordenado, acá no va a estar. Va a estar acá. ¿Se entiende? Por eso el arreglo tiene que estar ordenado en la búsqueda binaria. Porque allá, al hacer una pregunta, ya nos sacamos todo de encima. Es como no sé si ustedes se acuerdan, el juego del quién es quién. ¿Sí? Entonces uno pregunta, ¿es rubio? No. Bueno, listo. Ya sacamos todos los rubios. ¿Sí? ¿Es morocho? No. Bueno, sacamos todos los morochos. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos una pregunta binaria para sacar los elementos de la búsqueda de encima. En este caso, el arreglo ya está ordenado. Entonces yo pregunto por el elemento, un elemento cualquiera, en particular el del medio, porque de verdad, esa es otra. Yo podría preguntar por cualquier elemento y preguntar si es mayor o menor. Y bueno, pero hagámoslo ordenado y empecemos a partir de mitades en mitades. Pues yo podría preguntar por el 5. ¿El 5 es mayor o menor que el 8? Es menor. Bueno, el arreglo está ordenado. Quiere decir que el 8 tiene que estar en algún lugar de acá. A ver, fantástico. Pero no me facilitó mucho la pregunta. ¿Sí? Me queda casi todo el arreglo igual. Ahora, si yo pregunto en la mitad, yo ya me saco de encima medio arreglo seguro. Porque o sé que va a estar acá o va a estar acá. ¿Se entiende? ¿Queda clara la parte de por qué tiene que estar ordenado? En la búsqueda lineal no. ¿Por qué? Porque la búsqueda lineal es fuerza bruta. Preguntamos elemento por elemento si lo encontramos. Entonces no me importa si está ordenado o no está ordenado. Y ahí hay que ver, decir, che, tengo un arreglo de, volvamos acá, al binario. Tengo un arreglo de 10 elementos desordenados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y primero ordenarlo y después hacer búsqueda binaria. No, ¿para qué? Hacer búsqueda lineal. Ahora, tengo un arreglo de 1.000.000 de elementos. Y está desordenado. ¿Y qué hago? Y sí, no me va a quedar otra que ordenarlo primero, buscando el método más eficientemente posible. La verdad es que ninguno de los dos métodos que nosotros vimos, o sea, que casi que los dos métodos que vimos son los más ineficientes que hay, pero son los más fáciles de entender para aprender. Hay otros métodos que son más eficientes. ¿Se entiende? Se entendió. Sí, profe. Tengo problema de calentamiento en mi computadora. No prenden los motorcitos. Ya me estoy preocupando. Bueno, nos pasamos un poquito. Listo. ¿Alguna duda acá?